Bienvenidos a todos y todas a un nuevo podcast aquí en la radio ULS. Tenemos invitados especiales que nos van a acompañar en esta ocasión y de los cuales van a ser los primeros, los que van a comenzar este nuevo camino Metanoia en su episodio número 1, un podcast relacionado con el mundo de la psicología. Vamos a estar hablando a través de esta serie de capítulos sobre diversos temas de la psicología, cómo podemos ver desde la perspectiva de la psicología las diversas problemáticas que nos aquejan. En esta ocasión tenemos en la cabina de radio ULS al doctor Daniel Marí Ripa, profesor visitante de la Universidad de Extremadura, España, y que nos está visitando en el marco del programa de Dimensión Internacional de Erasmus+. Y también a la licenciada Nancy Castro Luna, quien es la coordinadora de la licenciatura en Psicología de la ULS. Bienvenido y bienvenida. Bueno, un placer. Encantado de estar aquí en El Salvador. Muchas gracias, un placer para nosotros también. Buenos días, gracias Rodrigo por recibirnos. Buenos días, doctor. Algo muy interesante sobre este podcast es su nombre, ¿no? Por lo general a una actividad que sea relacionada con la psicología se le pone el típico nombre psico algo. Pero ¿por qué el podcast se llama Metanoia? Licenciada Nancy. Lo que buscamos es transformar y hacer cambios. Este término o esta palabra está muy relacionada a eso, significa una transformación, pero una transformación también más trascendental, no solo de pequeños cambios, sino en gran magnitud. Entonces, de alguna forma, buscamos también que esto se vaya reflejando en este espacio, que este diálogo que hagamos, pues también de alguna forma contribuya al proceso de metanoia de quienes lo vayan a escuchar. En este episodio número 1 vamos a hablar acerca de la tecnología, las redes sociales, la juventud, el trabajo y todo lo que tiene que ver con lo que le pasa a los jóvenes frente a la pantalla de los celulares y cómo esto puede afectar, ¿verdad?, a su vida diaria. Esto, de una u otra manera, condiciona a los jóvenes para no tener una iniciativa de obtener nuevos conocimientos, de obtener una carrera, de seguir una educación superior. ¿Qué podemos hablar acerca de esto? Bueno, lo primero que se puede caer muy fácilmente en el alarmismo. Está cayendo los jóvenes que están yendo a la universidad, y lo que vemos en los datos de El Salvador es que se ha triplicado prácticamente en los últimos 20 años el acceso a la universidad de los jóvenes y no tan jóvenes en este país. Con lo cual, lo primero es que sí que ha habido un mayor acceso en los últimos años y que la tasa es una tasa que ha ido crecientemente. Lo que sí que encontramos es en los últimos años una pequeña reducción que, en mi opinión, tiene que ver con diferentes tendencias que nos estamos encontrando, ¿no? Yo creo que es novedoso que empezamos a encontrar tendencias que se distribuyen también muy bien en redes sociales, que lo que están diciendo es básicamente no merece la pena que inviertas tu tiempo en formarte en un conocimiento a largo plazo, porque lo importante sería un desarrollo individual, pensando en ti mismo, rápido, dirigido a ganar dinero ya, ¿no? Esto es un discurso que está creciendo, lo ves en el día a día. Hay cantidad de creadores de contenido en Latinoamérica y en España que están lanzando estos mensajes, y que están lanzando no solo el mensaje de que la educación universitaria no vale para nada, sino un mensaje de otros valores que vienen en el pack, ¿no? O sea, no solamente es la única cosa que se está diciendo, pero claro, lo que sabemos es que la educación universitaria sí que vale para algo. O sea, todas las investigaciones sistemáticamente señalan que a mayor nivel de formación educativa, mejores posibilidades futuras de encontrar empleo y encontrar empleo de mejor calidad, ¿no? Eso está bastante sistematizado en la investigación. Entonces, esto es la primera cosa que llama la atención, es por qué de repente se lanzan discursos contra la universidad, pero también contra el conocimiento, ¿no? Quiero decir, cuando veíamos a Elon Musk, ¿no?, uno de los hombres más ricos del mundo, atacando a la Wikipedia, ¿no? Funciona como una fuente de conocimiento universal. Se está poniendo en cuestión la posibilidad de que existan verdades universales, conocimiento compartido, algo que merezca la pena aprender, ¿no? Eso es la primera cosa que yo creo que habría que entender, ¿no? Esto está pasando, claro, esto está sucediendo, y esto, bueno, tendríamos que ver qué valores son los que están viniendo en ese pack, por qué está sucediendo eso, y luego, haciendo una reflexión más profunda de las redes sociales, también entender cómo funcionan, ¿no? Por qué están siendo efectivas en ese conocimiento, ¿no?
Hay una autora que yo creo que es clave, que es Susan Zuboff, es socióloga de la Universidad de Harvard. Ella analiza la transformación del capitalismo de los últimos 20 años, ¿no? Y dice, bueno, las empresas que son las más ricas ahora del mundo, las 7 de las 10 empresas más ricas del mundo, son empresas tecnológicas que hace 20 años apenas tenían ninguna capacidad, ¿no? Y dice, y la transformación que se ha producido en estos 20 años de estas empresas se basa en un modelo de negocio que consiste básicamente en 4 fases: extracción de datos masivas, es decir, de cualquier fuente de datos, desde una aspiradora inteligente, datos del coche, si tienes instalado un sistema de GPS, toda la información del teléfono móvil, es decir, recopilar la mayor cantidad de datos, tener la capacidad operativa de analizarlo cada vez más fácil con herramientas de inteligencia artificial, automatizadamente, para hacer predicciones de comportamiento y, a partir de esas predicciones, influenciar la conducta, ¿no? Entonces, cuando pensamos en por qué tienen la influencia de las redes sociales, tenemos que entender cuál es el mecanismo con el que están diseñadas, ¿no? Claro. Twitter, etcétera. Twitter, Facebook, Google, Apple, todas tienen ese mecanismo, ¿no? Estamos adictos. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? Estamos adictos. O sea, se pasa mucho tiempo al día, estamos hablando depende del país, pero probablemente entre 2 y 5 horas al día usando el teléfono móvil y principalmente las redes sociales, porque parte del negocio es extraer, estamos trabajando, digamos. Cuando llegamos a casa, paramos nuestra jornada laboral y empezamos a trabajar para unas empresas cuya forma de nuestra producción de trabajo es obtener datos, ¿no? Estando conectados, dando información sobre nuestros intereses, dando información sobre lo que nos gusta. Y esos datos se usan para hacer predicciones más efectivas de qué es lo que nos lleva a comportar de una forma u otra, y a partir de allí influenciar nuestra conducta y manipularla para determinados intereses comerciales, consumir determinados productos, políticos o de valores o actitudes. Ese es el marco donde tenemos que entender el macroconsumo de las redes sociales. Y allí lo que es más alarmante que estamos encontrando es que las encuestas están diciendo que hay un empeoramiento de la salud mental de jóvenes y adolescentes desde el periodo donde se entra en funcionamiento, digamos, masivamente las redes sociales, ¿no? Si miras los periodos desde 2012 al 2025, se ha encontrado un empeoramiento de la salud mental que podría estar relacionado, digamos, con el modelo en el que nos relacionamos con la tecnología, con los teléfonos móviles, el modelo en el que construimos nuestra realidad, ¿no? Y nuestra realidad está sesgada por lo que nos sirve para recibir toda esta información. Claro, tenemos esta situación. ¿Son acaso los jóvenes los únicos vulnerables a tener este cambio de paradigmas, o también las otras generaciones? Bueno, ahí yo creo que hubo un cambio a raíz de la pandemia, ¿no? La pandemia lo que significó fue la propagación masiva del modo de vida y de relación con redes sociales y con internet de la gente más joven. Creo que se amplió al conjunto de las generaciones, ¿no? Incluso puede tener efectos tan o más negativos en las generaciones que están menos preparadas al uso de la tecnología, ¿no? Que de repente entienden que lo que están viendo en el teléfono móvil es la información real, ¿no? Esto es la primera cosa que tenemos que educar críticamente, ¿no? Como profesionales, psicólogos o formadores, es entender que lo que vemos en las redes sociales no es información real, sino en la mayoría de los casos es información maximizada para que la consumamos reiteradamente, ¿no? Y ahí lo que dice la psicología es que consumimos más las informaciones más emotivas, más extremas, aunque no sean verdad, y que refuerzan nuestros puntos de vista anteriores. Es decir, todo lo que recibimos y que coincide con cómo pensábamos anteriormente, lo consumimos más, porque nos reduce la incertidumbre, complementa nuestra visión del mundo, nos hace sentir que tenemos razón. Esas informaciones son las que consumimos más. Entonces dirías, bueno, siempre estamos viendo la misma información que refuerza cómo pensamos. Pues la cosa no es más compleja que eso, porque lo que consumimos más es lo que tiene que ser cada vez un poco más extremo en opiniones que lo que pensábamos anteriormente. Es decir, va progresivamente haciéndose más extremo, y eso provoca progresivamente polarizaciones, ¿no? Más polarizaciones sociales. Sabemos, por ejemplo, que las noticias falsas se propagan 7 veces más rápido en Internet que las noticias verdaderas, porque la mentira
puede recrearse con más emotividad, de forma más llamativa, ¿no? Y entonces pues nos atraen más las cosas que no son verdad, pero en cualquier caso lo que provoca son burbujas de pensamiento que llevan hacia determinadas polarizaciones, ¿no? Y esto lo estamos viendo en casi todos los aspectos de nuestras sociedades, ¿no? Todos somos propensos en algún punto a formarnos un criterio a partir de lo que nosotros vemos y escuchamos a través de las redes sociales. El doctor ha tocado un punto muy importante que si lo vemos un poquito desde la neuropsicología también explica el comportamiento que tenemos a raíz de todo esto. Tocaba también como cuando estamos más atentos a aquella información que para nosotros es certera o se alinea a nuestros pensamientos, lo vamos confirmando. Y eso puede ser, por ejemplo, los algoritmos que nosotros tenemos, ¿no? Cada vez que damos like, una interacción que tenemos a un tema que es en particular interés, vemos cómo se nos va ofreciendo mayor cantidad de información con respecto a eso, dejando de lado un poquito a veces las posturas opuestas. Puede darse un ejemplo en las figuras políticas, ¿no? Cuando alguien es seguidor, fan de alguna figura política en específico y sigue las noticias que son a favor, ¿no? que quiere escuchar, mientras que toda la información que podría ser relevante de algunos medios oportunos se va dejando de lado. Entonces volvemos a esa misma polarización o polos extremos, ¿sí? Otra de las cuestiones que también es importante conocer, hablando del tema de salud mental, ¿no? Cómo las redes también llegan a ser algún tipo de compañía para los jóvenes, sobre todo en casos cuando vemos particulares, ¿sí? Jóvenes que se dedican al estudio, que se dedican al trabajo, por ejemplo, y que en sus casas no se tiene un clima ameno, un clima seguro, y se tiende, ¿no?, a tener mayor tiempo y mayor interacción con las redes, sobre todo cuando hay figuras que son muy representativas. Se dan los casos también en que alguna figura en particular para algún joven puede representar alguna de sus crisis, como le llamamos, o como ellos suelen llamarle, y se ven identificados con esa figura, y esa figura ejerce demasiada influencia, no solo en cuanto a actitudes que tengan, sino que a comportamientos. Entonces creo que es importante que todos en algún punto podamos conocer un poquito cómo funciona este mecanismo de las redes, sobre todo, y saber que todas las poblaciones también en algún punto estamos propensas o somos vulnerables a eso. Entonces también pues nuestro deber como psicólogos, si lo decimos en ese sentido, es dar esta información y alertar a la población, ¿no? Ofrecer una información oportuna, con evidencias que nos expliquen qué es lo que está pasando, y también así poder ofrecer ciertas medidas de mitigación ante esos problemas. Uno de los puntos más críticos es de cómo estas ideas, de cómo estas opiniones llegan a generar decisiones materiales en la vida de las personas. De hecho, hace poco nos contaba el doctor Ripa en una de sus conferencias sobre cómo en una localidad en Myanmar, a causa de las noticias y de la polarización en redes sociales, en específico en Facebook, se hizo un genocidio. Sí, es un caso que se estudió, ¿no?, a nivel internacional. Myanmar es un país que está justo al lado de Tailandia, en esa zona de Asia, sudeste asiático, y era un país que tenía la característica de que la población no tenía acceso a Internet, no tenía el dinero, digamos, para pagar una conexión a Internet, pero tenían acceso a teléfono móvil. Entonces Facebook lo que hizo en ese país es ofrecer, digamos, con el teléfono móvil preconfigurado un Facebook que no tenía acceso a Internet, pero sí tenía acceso a las noticias de Facebook. Tú podías entrar, digamos, en tiempo real a todo lo que publicabas en Facebook. Entonces, lo que se provocó fue que, en vez de acceder a portales de noticias para obtener la información que recibía la población era la que veía en su muro de Facebook. Como sabemos que los muros de Facebook están, digamos, diseñados para generar burbujas donde tú ves más lo que aporta a tus propias opiniones, lo que sucedió es que rápidamente, en un periodo muy, muy, muy rápido de tiempo, porque la tecnología aporta también esto de que procesos que llevarían más tiempo, meses, años, se puede hacer en muy poco tiempo, porque estás 24/7 confirmando esas opiniones, ¿no? Pues lo que sucedió es que se fue polarizando y extremando las opiniones contra las minorías del país, y eso desembocó en que apoyó la población en base a noticias falsas, ¿no? Hacía noticias falsas diciendo, es que este grupo minoritario étnico está cometiendo atrocidades, que eran mentira,
y eso sirvió para exigir que interviniese el ejército en realizar un genocidio, ¿no?, contra ese grupo, esa comunidad, ¿no? Claro, y para la gente era real, era necesario porque era la única fuente de información que estaba teniendo, ¿no? Imagínense cómo era antes, digamos, cómo teníamos información, ¿no? Encendíamos las noticias, el noticiario que tendríamos en la televisión, y nos diría cuáles son las 10 noticias más importantes del día. Y todo el mundo vería unas noticias, bueno, con cierto contraste o cierto intento de que fuesen verdad, pero siempre estaban, como sabemos, influenciadas por quién era el dueño del medio de comunicación, pero, digamos, priorizaba la información, lo que era importante, ¿no? Es como una portada de un periódico donde van apareciendo las noticias en función de importancia. Ahora no es así, ¿no? Cada uno tenemos nuestro propio periódico en base a nuestros intereses y ni siquiera está priorizado que es importante y que no. Y eso nos hace muy difícil situarnos en una visión objetiva de la realidad, ¿no? Y luego tenemos algo que decía Steve Bannon, el asesor de Donald Trump, ¿no?, que decía: la campaña electoral consiste en que les fríamos la cabeza a noticias y barbaridades cada día. Es decir, que no seas capaz de fijar la atención en nada, ¿no?, que simplemente estés sorprendido, diciendo wow, pero que no recuerdes qué pasó el día anterior y ya no digo la semana anterior, ¿no? Este es el mecanismo de comunicación que tiene relación con las redes sociales, ¿no? Claro, riesgos, evidentemente, pues aparte de esto, el aislamiento que puede suceder, el ciberbullying, es un proceso también que está habiendo, ¿no? Porque al final los adolescentes, jóvenes, personas en general, nos estamos comparando con otras personas, ¿no? Ese proceso de comparación es lo que nos hace felices o infelices muchas veces. No tanto si estamos mejor o peor, sino cómo nos sentimos en comparación con otras personas. Sabemos que países más desiguales, peores niveles de salud y más infelicidad, ¿no? ¿Por qué? Comparas con quién tiene más, ¿no? Entonces, eso puede provocar problemas. También hay casos de apoyo, ¿no? Hay personas que estarían aisladas y que encuentran en las redes sociales forma de sentir conexión con más personas, ¿no? O sea, no todo es negativo, pero sí que hay una cosa que decía Nancy que yo creo que es importante, que es formar en ser críticos con la información que estamos recibiendo, ¿no? Y ser críticos quiere decir, por ejemplo, obligarnos a escuchar una información diferente, ¿no? Obligarnos a leer algo que no leeríamos, ¿no? Esto se hacía antes, por ejemplo, es una cosa que se estudia en psicología, que es en cada grupo de pensamiento homogéneo donde puede haber un pensamiento de grupo. Es decir, imaginaros una reunión de un consejo de ministros donde todos piensan lo mismo, nadie se atreve a decir la opinión, hay como una presión a decir lo que dice el presidente. Se decía, tiene que haber alguien que lleve la contraria, que diga lo contrario a lo que se está diciendo, porque si no la gente no tiende a pensar en alternativas posibles, ¿no? Bueno, pues forzarnos a que haya recepción de información contraria. También sabemos que cuando las personas nos juntamos con personas que piensan diferente, le empatizamos y les entendemos en mayor medida, ¿no? Esto, en casos de racismo y de xenofobia, una estrategia muy útil es asegurar que las diferentes comunidades o grupos que hay una comunidad se junten entre sí, y eso favorece la cohesión, ¿no? Con lo cual eso sería otra de las técnicas que podría hacer, ¿no? Y luego también intentar desvirtualizar ciertas cosas, ¿no? Pasar de lo tecnológico a la vida real, eso también, digamos, que ayuda a mejorar, ¿no? Y luego una cuestión que tenía que ver con los valores es que este procedimiento de acceso a la información también amplía el límite de lo posible. O sea, el pensamiento, digamos, ideológico se está haciendo más extremo, pero también se están ampliando las cosas que se pueden proponer, decir, cuestionar, etcétera. Y esto, bueno, se rompen algunas de las cosas que se daban por sentadas, ¿no? Por ejemplo, la defensa de los derechos humanos. Era una cosa que se entendía que iba progresivamente hacia adelante, o la defensa de la igualdad, ¿no? En mi caso, en España, cada vez había un incremento en las posiciones de igualdad entre hombres y mujeres, y nos encontramos con que no está sucediendo eso ahora, ¿no? Cada vez más se ponen en cuestión, ¿no? Las dos encuestas que salían en España recientemente, una decía que el grupo que más favorable era a reducir la democracia para implementar una dictadura, si eso mejoraba ciertas situaciones de bienestar, era el grupo entre 18 y 24 años, ¿no? Y en España es un país que ha habido una dictadura durante 40 años y de repente son los más jóvenes los que apoyan eso. Y en el caso, por ejemplo, de las posiciones de igualdad,
las últimas encuestas lo que están diciendo es que las mujeres jóvenes son el colectivo más feminista y más por la igualdad de la historia, mientras que los hombres jóvenes son el grupo de edad más reacio a la igualdad y más antifeminista que hemos tenido a nivel generacional, ¿no? Y más polarizados, ¿no? Más extremados en posiciones y más cuestionando cosas que se daban por supuesta a nivel de avance social, ¿no? Esto, hay un autor, Pablo Stefanoni, argentino, que se pregunta ¿por qué las posiciones de rebeldía se están defendiendo desde la derecha y la extrema derecha, ¿no? Decía, ¿la rebeldía se volvió de derechas? ¿Por qué ahora el cuestionamiento del régimen, del status quo, etcétera, viene de posiciones que lo que defienden en el fondo es que haya menos igualdad entre hombres y mujeres, que se niegue a los efectos del cambio climático, que se cuestionen los derechos humanos y valores democráticos de las sociedades, que se fomente un individualismo extremo, que diga tú no necesitas a los demás, ¿no? Esto está en este discurso, ¿no? Empezamos hablando de los valores. Esto es un pack donde se dice tú solo puedes hacerte millonario invirtiendo en internet, ¿no? No necesitas la universidad. No es necesaria una sociedad que haya igualdad, que cuide de los más vulnerables. Cada uno que se busque la vida. Bueno, claro. Esto es terrible, ¿no? Y porque lo que dice también sistemáticamente la investigación es que cuando las personas tienen más redes de apoyo social, más integración en la comunidad, más cohesión, cuando las sociedades están menos divididas y más cohesionadas y más igualitarias, todos los indicadores de bienestar mejoran. No es verdad que solo nos vaya mejor, nos va peor. Porque siempre terminamos necesitando redes de apoyo y protección ante situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué las personas en general tienden a irse a los extremos? Tienden a irse a los extremos primero porque es más rompedor la posición extrema, es más sugerente, es más radical, es más innovadora, es más transgresora. Eso le hace un aspecto llamativo, ¿no? Pero decíamos al principio, ¿no? Hay una situación tecnológica que nos lleva a ello. O sea, que favorece que la información que nos llegue refuerce eso, nos extreme, nos interese cada vez más puntos de vista que van más allá. Eso es la forma en la que recibimos la información tiende naturalmente para que vayamos en esa dirección, hacia un posicionamiento más extremo, ¿no? Insisto, hablaba al principio, ¿qué dice Susan Zuboff que es el negocio principal de los teléfonos móviles, de las redes sociales, de las empresas tecnológicas? Es obtener datos para predecir nuestro comportamiento, después de analizarlos, y con ello influenciarnos, manipularnos, predecir las conductas, hacer que nos comportemos de una determinada forma. De eso va el negocio actual, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues claro, hay una parte de que económicamente es rentable que nos comportemos así, y otra parte de que incluso es transgresor el poder decir estoy en contra de todos los sistemas, ¿no? Pero claro, lo que estás diciendo cuando estás en contra es que se ha ido demasiado adelante en igualdad y hay que reducir la igualdad entre hombres y mujeres, no te preocupes de los demás, reduzcamos cualquier ayuda a todo el mundo, céntrate en ti, ¿no? Invierte en ti mismo, deportivamente, ¿no? Vete al gimnasio, invierte en cursos que te proporcionen dinero rápido, aléjate de las comunidades. Ese discurso está y sustenta no solo a colectivos de jóvenes en redes sociales, sino sustenta a gobiernos esta ideología, ¿no? Y esto es una paradoja, ¿no? Yo lo decía hace un tiempo, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Vemos que los gimnasios están llenos, es decir, cada vez más gente se pasa, estudiantes universitarios, el tiempo en los gimnasios, a la par que crecen el interés, por ejemplo, en las bibliotecas o en los centros sociales comunitarios, ¿no? Porque la gente sigue buscando y sigue necesitando espacios de encontrarse con los demás y actuar colectivamente, ¿no? Con lo cual, no es que desaparezca el grupo, hay esa tendencia, pero suceden esas dos cosas a la vez en las sociedades, ¿no? Y esto, en cualquier caso, decía, afecta a la salud mental. Ese es el otro problema que no está clara la explicación, ¿no? Por ejemplo, con datos de El Salvador, ¿no? Que tenemos entre el año 2020 y 2022 se produjeron 1.500 suicidios, 9 a la semana. Sabemos que 4 de cada 10 jóvenes están diciendo en El Salvador que tienen síntomas de depresión o que tienen depresión. Es una cifra
altísima, 5 de cada 10 que tienen trastornos de ansiedad. Estamos sabiendo que el 22,4%, en torno al 22,4% de los jóvenes están señalando claramente problemas graves de trastornos psicológicos, ¿no? Son cifras altísimas que se están produciendo en todo el mundo, ¿no? Tenemos esta realidad, claro, la que ustedes nos están presentando en esta ocasión. ¿Cuáles son las soluciones que la psicología propone? Bueno, lo primero es entender que estamos adictos, ¿vale? Los mismos mecanismos que se usan en las máquinas tragaperras para generar las máquinas, o en el juego, ¿no? En el juego online, para generar adicción y que tú estés continuamente jugando, gastándote tu dinero para poder jugar, que es básicamente refuerzos intermitentes, ¿no? Hay refuerzos, tú haces una conducta, se produce un refuerzo y ese refuerzo se va produciendo de forma intermitente, ¿no? Digamos, es el mecanismo psicológico y variable, ¿no? en el periodo de tiempo que se produce. Bueno, pues eso se utiliza en el teléfono móvil, ¿no? Quiero decir, cuando tú haces una actualización, o sea, ¿por qué? Esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Tu perfil de Instagram, por ejemplo, se podría actualizar solo. No necesitarías pero para actualizar tú tienes que bajar con el dedo hacia abajo, como si fuese casi como una máquina de tragaperras, bajas y entonces se actualiza y aparecen noticias nuevas, ¿no? Y de repente te salta una notificación, ¿no? Esos son mecanismos de que tú haces una acción y se produce un refuerzo, ¿vale? O sea, la gente que diseñó las redes sociales y la tecnología la hizo para generar adicción. Decía un directivo de Netflix, nuestra lucha no es contra HBO, sino es contra el sueño. Nosotros no competimos contra otra compañía, competimos contra el sueño, ¿no? Competimos a raíz de ir acogiendo tiempo de vida con esto. Entonces, lo primero es entender que hay una adicción. Y si hay una adicción, tenemos que deshabituarnos en algunos momentos, o a ser posible, a la adicción permanente a esto. Lo segundo es contrastar opiniones. Es buscar opiniones que vengan de diferentes puntos de vista. Entender que esto nos lleva a que estemos en nuestra burbuja y que tenemos que salir de la burbuja, ¿no? Y eso tenemos que obligarnos. En tercer lugar, yo creo que se necesitan a nivel global marcos regulatorios. Marcos regulatorios de empresas que la realidad es que fueron mucho más rápido que la legislación de los países y por lo tanto entraron en un mundo sin reglas. Sabemos ya los efectos positivos que tienen, ha tenido efectos positivos sin duda, pero también los efectos negativos y por lo tanto se necesitan formas de poder controlar eso, ¿no? Y luego tenemos que favorecer los vínculos que aunque tengan sustento virtual, tengan sustento real, ¿no? Las personas que tienen más redes de apoyo social están en mejor situación para tener posiciones dialogantes, para tener bienestar, para tener diferentes cosas en el mundo real, no en el virtual, ¿no? Continuando con esta última idea que él propone, considero que también necesitamos hacer ruido, pero un ruido positivo, en el sentido de que podríamos caer mucho en un dilema ético, porque justamente un punto que yo quería abordar era, al final, ¿quién controla o quién maneja todo eso? Las grandes empresas o los grandes creadores de contenido puede que sepan mucho, ¿no? Cómo manejar y cómo crear todos estos efectos en las personas, en la población. Pero al final, ¿qué estamos haciendo los que de alguna forma reconocemos el problema? Entonces, podría ser una de estas, hacer ruido, ¿no? Y a la larga, organizarnos, ¿no? Y tener un grupo de apoyo, justamente una red de apoyo en la que todos vayamos buscando generar un impacto diferente, positivo ante todo esto. Sobre todo porque muchas veces en las redes nos encontramos, ¿no? Uno y otro contenido, uno y otro que no abona. Quizás yo, como alguien que ha trabajado mucho con población infantil y adolescente, una de mis preocupaciones es la vulnerabilidad que puedan tener los niños, ¿no? Y sobre todo en casos, si hablamos de seguridad y de salud mental, en casos de ciberacoso o de acoso sexual propiamente, ¿no? Entonces, esos temas creo que no deben ser censurados y no tendría que haber miedo a hablar sobre eso, ¿no? Y poner las cartas sobre la mesa, sobre todo ante las autoridades que podrían ser las pertinentes. Sé que a veces puede haber nuevamente este dilema, ¿no? De que a quién acudir, cómo hacerlo, ¿no? Pero si no
damos un paso primero, no vamos a generar el impacto que nosotros necesitamos en nuestra sociedad, sobre todo en las preguntas anteriores que hacía Rodrigo, de cómo es que nos llegamos a polarizar tanto. Creo que un punto importante que podemos mencionar también, cómo nuestra sociedad en su historia ha sido, o sea, se ha visto como dos bandos, ¿no? O los que imponemos o los que aceptamos, los que nos imponemos. Y puedo mencionar que en nuestra sociedad tenemos también los estilos de crianza, que también pues por nuestra misma sociedad ha sido la que se impone, ¿no? En la que hay poco diálogo. Entonces, si nosotros desde nuestras casas aprendemos a no cuestionar, nos pasa lo mismo cuando salimos de casa, cuando compartimos con grupos, cuando compartimos o escuchamos alguna idea que a lo mejor sí nos deja resonando un poco, ¿no? De que algo no está bien, pero por eso mismo que no hemos interiorizado el hecho de que podemos usar nuestra voz a favor, nos limitamos ahí. Entonces creo que, resumiendo un poco, podría ser organizarnos y realmente generar un ruido positivo ante eso. Claro, y relacionado con eso, creo que tienes que también, bueno, entender que parte de nuestra labor es divulgar, explicar y dirigirnos a todas las personas. O sea, como que correríamos el riesgo de decir, estamos en todas las burbujas, por lo tanto yo me comunico solamente con los que ya están convencidos y que piensan como yo. Esto nos pasa también, nos va a pasar ahora en el mundo de las redes sociales, ¿no? El mundo de las redes sociales es también un entorno, digamos, de disputa ideológica, de creación del conocimiento, y ahí tenemos una labor de dirigirnos, pues si hay personas que tienen posiciones antifeministas, pues lo que hay que buscar, y que están llegando es a sectores de la población que consideran que son los que hablan para ellos, ¿no? En el caso de España, pues hombres jóvenes, adolescentes, que son... consideran que los creadores de contenido que dicen eso son los únicos que hablan para ellos, ¿no? Y que defienden su masculinidad, y que la forma de ser hombre es compartiendo esas opiniones. Bueno, pues hay que dirigirte también a los que no están en esas posiciones y están construyendo un pensamiento, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de hacer cada vez cosas para más convencidos, ¿no? Y tenemos que trascender el espacio donde estamos, ¿no? Y eso es una cosa que genera incomodidad, porque de repente estás conversando con personas que están construyendo una ideología que es completamente diferente, ¿no? Pero que precisamente la construyen porque los únicos que le están hablando vienen de ese espacio, ¿no? Y esto, hay una última característica, que es un proceso bastante global, digamos. Los mismos, digamos, modelos casi completos ideológicos de valores que se están transmitiendo en redes sociales en un país, en el de habla hispana, lo estamos encontrando en el resto, ¿no? No es muy distinto lo que escuchan los jóvenes y adolescentes de El Salvador que lo que escuchan los jóvenes y adolescentes de España, ¿no? Estas temáticas son de mucha utilidad para todas las personas en estos momentos de la vida, porque estamos viviendo estas consecuencias, estamos viviendo esta etapa tecnológica que ha subido de una forma exponencial en los últimos años, el uso de las tecnologías y la normalización de las tecnologías en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. También mencionar de que el doctor Ripa es un especialista en ciencias del trabajo. ¿Cómo, doctor, estas situaciones de las cuales hemos estado hablando afectan en el ambiente laboral? Una de las cosas que te dice casi cualquier persona con la que hablas en relación a su puesto de trabajo sería algo así como: estoy estallado, arruinado, cansado permanentemente, me explota la cabeza, ¿no? Y muchas veces eso va acompañado de decir, y no sé por qué. Intuyo, claro, que es porque el trabajo es muy duro, ¿no? Pero ¿qué es lo que me está provocando todo esto, ¿no? Esto es como una queja global, lo estamos encontrando en los trabajadores de todo el mundo, ¿no? Lo que vimos es que fueron transformándose las condiciones de trabajo, los puestos de trabajo, de trabajos muy exigentes físicamente, ¿no? En el campo, en industrias, que requerían mucho esfuerzo físico, a progresivamente trabajos más de servicios, donde la presión es física, por supuesto, porque es una exigencia física también, pero que se incluyen variables de intensidad mental. Digamos, lo que provoca la tecnología a nivel, digamos, de nuestras vidas, es que estamos 24/7 pensando, recibiendo inputs de información,
y cada vez más rápidos y más intensos, ¿no? Digamos como que la duración media de cualquier vídeo que vemos continuamente en Instagram o en TikTok no pasa los 5 segundos el tiempo que dedicamos, ¿no? Esto, digamos, estamos cada 5 segundos atendiendo al máximo y pasando a otra cosa. O sea, no es que lo veamos sin atender. Nos fija la cabeza, atendemos al máximo y desatendemos, ¿no? Esto digamos, estamos todo el rato activados al máximo. Esto es como nos encontramos. Y esto se traslada al ámbito laboral. Digamos, lo que se introduce en las condiciones de trabajo es cada vez más una forma de gestión que intenta que nuestra actividad, digamos, mental sea lo más intensa y exigente posible el tiempo que estemos durante nuestro trabajo, ¿no? Un ejemplo sería una trabajadora de un call center que tiene un programa, ¿no?, de 2 minutos, 3 minutos para hablar con un cliente, muy medido, donde tiene encima que estar simpática o simpático para poder hablar, para intentar convencerle, para mostrar las bondades del producto, pero que sabes que a los 3 minutos tiene que cortar y en menos de 30 segundos le va a entrar otra llamada y tiene que reiniciar ese proceso, ¿no? Esto es una cosa novedosa en el sentido de la intensidad que tiene, ¿no? Pero además, esto cada vez más está controlado, regulado, porque sabe que le están escuchando, le están grabando las llamadas, o a veces igual la forma del seguimiento de los empleados está automatizada, con lo cual el propio sistema puede saber cuánto tiempo paras, cómo hacen las conversaciones. No, te graban, pero no necesariamente porque alguien los vaya a escuchar, sino porque la propia máquina tiene la capacidad de saber cómo estás haciendo, ¿no? Imagínense un empleado en una planta de Amazon. Antes, una empresa de logística pues era muy dura porque ibas llevando los paquetes de un sitio a otro y cargando pesos, y eso provocaban problemas de espalda y problemas musculares. Pero ahora, además de eso, lo que tienes es un GPS que te mide tus movimientos dentro de la planta, que sabe cuándo vas al baño, que sabe si paras 5 minutos para hablar con un compañero, ¿no? Y esto te provoca autoexigencia que te lleva a trabajar con más densidad y al máximo. Esto está sucediendo desde los puestos no cualificados a los puestos más cualificados, ¿no? Si tú estás en una empresa, en un puesto de ventas, o en un puesto de psicólogo, o en un puesto de lo que sea, los mecanismos van a autoexigirte que estés continuamente dando el máximo. Esa es la tendencia que se entiende global, ¿no? Ahí es donde entra la tecnología, ¿no? Y ahí entra lo que... y en unos casos donde incluso ya tenemos jefes, por ejemplo, en el caso de los repartidores o de los taxistas, donde en muchos casos el jefe ya es un algoritmo. Ni siquiera hay un jefe físico que está dando, ¿no? Si hay una aplicación que unos criterios que no están del todo claros decide si da o no un cliente para que tú puedas trabajar, ¿no? Esto provoca que de repente tienes a alguien tomando decisiones por ti que no conoces, que no es físico, que te obliga a dar el máximo porque si no se lo pasa a otro, ¿no? Si rechazas clientes, si rechazas pedidos, etcétera, ¿no? Ese es el proceso en el que estamos. Lo que sabemos desde la psicología del trabajo es que todo eso son factores de riesgo psicosocial, son cosas que empeoran las condiciones de trabajo porque aumenta la intensidad, porque dificulta la conciliación, porque no puedes pensar en nada que no sea el trabajo, porque te genera problemas con tu familia, porque no tiene que ver, pero para ir a trabajar pasas horas atrapado en el tráfico, ¿no? Y ya llegas con una tensión acumulada, ya llegas con tensión al lugar de trabajo. Bueno, pues todas estas cuestiones, ¿no? Y no tienes apoyo. Por ejemplo, muchas veces no tienes compañeros con los que trabajar o no tienes un supervisor que te guíe, que te diga lo que haces mal, que sea tolerante, ¿no? Pues todas estas cosas se denominan factores de riesgo psicosocial que aumentan el estrés en el trabajo y que sabemos que al estar estresados empeoran nuestra salud. Tenemos problemas de salud cardíaca, problemas de espalda, depresión, ansiedad, bueno, diferentes problemas. Y además, no solo eso, sino que rendimos peor. Producimos menos, faltamos más al trabajo, nos marchamos antes, ¿no? Con lo cual que tiene también efectos empresariales donde también incluso esto es perjudicial para muchas de las empresas, ¿no? Porque los trabajadores los tienes hasta que los exprimes y te explotan, ¿no? Y bueno, habrá quien considere que eso es adecuado, pero en general
una persona que sabe hacer su trabajo, bueno, pues tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Y aparte de que éticamente es reprobable, no necesariamente es una buena decisión, ¿no? En lo empresarial. La gran puesta en la mesa que hemos hecho ese día acerca de temas, una de las cuestiones es el pensamiento crítico, ¿no? Y que cómo también desde las instituciones se tiene esa responsabilidad de poder desarrollar este pensamiento no solo en la juventud, sino que en todos aquellos en los que pueda tener alcance. Como profesional quizás también tenemos ese compromiso de poder informar. Desde la psicología tenemos un término que se llama pues psicoeducación, ¿no? Entonces, a partir de esta información que nos da evidencia de nuestro campo, poder informar y poder llevar a aquellas personas algunos puntos diferentes. Sabemos, y el doctor lo ha tocado ese punto, que eso puede generar mucha resistencia y que esto pues también como profesionales nos debe hacer ver cómo podemos abordar estas situaciones, no en el punto de imponer, sino en el punto de socializar algunas cuestiones y de aprendernos a cuestionar, cada quien pues tomando sus propios criterios. Sí, lo que a nivel de intervenciones, por ejemplo en el ámbito laboral, ¿no? Hemos estado en el ámbito laboral, por ejemplo, los estudios, por ejemplo, que se están poniendo sobre la mesa de puesta en marcha de la inteligencia artificial para la toma de decisiones, para la gestión de las personas, lo que dicen es básicamente que esos procesos funcionan y son más exitosos cuando hay transparencia, cuando los trabajadores están involucrados en el desarrollo de estos mecanismos tecnológicos, cuando hay una explicación de por qué se toma una decisión u otra, cuando se puede cambiar diferentes cuestiones. Digamos que lo que tendríamos que plantearnos es analizar cuáles son las cosas que causan malestares en los trabajos y, por lo tanto, cómo hacer de esa evaluación intervenciones que cambien esas condiciones para aumentar el bienestar, ¿no? Y ahí, digamos, sería una estrategia adecuada, ¿no? A nivel social, yo creo que lanzando también un mensaje optimista, el pensamiento crítico es necesario y también es necesario fortalecer los vínculos de lo comunitario y de lo real. Reforzar el apoyo mutuo, reforzar la cohesión en las comunidades, reforzar el empoderamiento de las personas para también creerse en poder transformar su realidad y mejorarla, ¿no? Bueno, yo creo que esa labor de lo que no es virtual es necesaria y a partir de ahí, pues bueno, pues construir pues horizontes donde la gente pueda vivir mejor, ¿no? Al final una tecnología es una herramienta para que vivamos mejor, no una herramienta para poseernos a llevarnos a una situación donde empeore nuestra salud, nuestra felicidad, que empeore nuestras condiciones de trabajo, ¿no? Si no, esa tecnología no está siendo útil, ¿no? La finalidad no somos nosotros, cómo somos nosotros que utilizamos la tecnología, sino cómo las tecnologías son útiles para nosotros, para aumentar el conocimiento de opiniones diferentes, para aumentar los vínculos, para hacernos sociedades más formadas, para hacernos descubrir nuevos mundos y abrirnos la mente, para hacernos más eficientes en nuestro trabajo, ¿no? Eso es el objetivo, ¿no? No podemos invertir los objetivos y convertirnos nosotros en personas al servicio de las herramientas tecnológicas que llegaron y que tienen que ser para hacernos la vida más fácil. En este episodio número 1 de Metanoia hemos estado hablando de temas muy interesantes y de mucha actualidad. Esperamos pues de que este podcast sea de mucha ayuda para todas y todos ustedes y que puedan pues estar atentos a los nuevos episodios de Metanoia. Le agradecemos al doctor Ripa y a la licenciada Castro Luna que nos han visitado en esta ocasión en la cabina de Radio ULS y pues esperamos pues las puertas están abiertas para próximas ocasiones en las que nos quisieran visitar. Muchas gracias por estar atentos a este episodio número 1. Nos ha visitado el doctor Daniel Marí Ripa, profesor visitante de la Universidad de Extremadura, España, y que nos visita a la Universidad Luterana Salvadoreña en el marco del programa Dimensión Internacional de Erasmus+, y también la licenciada Nancy Castro Luna, quien es la coordinadora de la licenciatura en Psicología. Les saluda también su servidor Rodrigo Valdés y nos vemos en el episodio 2 de Metanoia. Gracias.